¿Cómo podemos cambiar a México? Los que vivimos en México tenemos claro que somos uno de los países más competitivos del mundo, con una fuerza de trabajo talentosa y queremos vivir en un país rico, seguro, con Estado de Derecho, donde nuestros hijos crezcan en libertad y en igualdad de oportunidades. Sabemos que el modelo social imperante está degradado, es evidente. Deseamos lo mejor para nuestras familias, poder salir a la calle sin miedo, con certidumbre económica y social. Claro que podemos cambiar a México y construir el que queremos, pero para eso necesitamos comprometernos. Hacerlo de manera individual no es suficiente. Necesitamos trabajar todos juntos, porque es la única forma que México libere su potencial. No lo haces solo por ti y tu familia, lo haces por México. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo garantizar que las cosas mejoren? La respuesta es educación. Educación para generar igualdad de oportunidades, para acabar con la pobreza, para mejorar la calidad de vida de las personas, para acabar con la inseguridad que tanto nos daña. Dedicar tiempo a llevar educación a todos los rincones de nuestro país, con el modelo de Aula por México. Juntos, empresa, sociedad civil y gobierno, lo lograremos más rápido, porque juntos nos sumamos, multiplicamos. ¿Quieres cambiar a México? El momento es ahora. La falta de educación limita la posibilidad de desarrollar conocimientos y aptitudes. Limita el desarrollo económico. La educación es necesaria y en los tiempos que vivimos se hace obligatoria. Debemos ocuparnos en tener los objetivos claros para la buena formación de nuestras comunidades con valores, desarrollo intelectual, emocional, con vocación económica en la industria prioritaria del Estado. Dar acceso al Aula por México mejorará los perfiles y el capital humano, bajará la rotación del personal, mejorará la relación con tu comunidad y la seguridad de la zona, pero sobre todo, serás responsable de tu futuro y el de tus vecinos. Por eso, en Fundación por México, no te invitamos a donar, sino a invertir. ¡Hazlo por México! Qué gusto saludarlos y gracias por regalarnos esta noche a todos los socios del Club de Industriales, a todos los emprendedores, a los empresarios, que no es lo mismo, servidores públicos, comunicadores, todos agentes de cambio al estar aquí. En nombre de Carla Mausinit, la presidenta de Fundación por México, de todo tu equipo, Carla, muchas gracias por invitarme. Yo soy Carla Iberia Sánchez. Fíjese que como eterna curiosa, uno de los textos que más me ha marcado sobre educación lo escribió una doctora que se llama Magda Riquer, más o menos hace 10 años, y les voy a leer un párrafo. Dice: cuando en medio de una explicación a los estudiantes en la clase, ante la sugerencia o recomendación de alguna lectura, lo primero y en ocasiones lo único que preguntan es: profesora, ¿esto va a venir en el examen? Si no, no nos lo diga. Además de que suelo contestar con alguna imprecisión, pienso con tristeza en las razones por las que muchos niños y jóvenes pierden interés por aprender. Invariablemente viene a mi mente, dice la doctora Riquer, la imagen de los más pequeños, y en algún momento, se pregunta la doctora Riquer, en algún momento, ¿por qué les decimos a los niños que está mal equivocarse? Bueno, todos ustedes están aquí, no solo porque vienen a una cena, están ustedes aquí porque están interesados en la educación. Y por eso los invito a una noche emocionante para que conozcan el proyecto de Fundación por México, que es un proyecto, ahora que la palabra está en sobreuso, sí es un proyecto verdaderamente innovador. Y por eso, antes de conocerlo, me gustaría mucho que nos contara sus experiencias con el aprendizaje, con el emprendimiento, con la aventura en México y con la aventura en Fundación por México, a Daniel Parfait, el CEO de Safran, líder francés y global en investigación aeroespacial. Bueno, muy buenas noches a todos, señor secretario, señor gobernador. Bueno, me siento muy honrado de que Carla me pidió que la presentara, aunque al principio pensé que era una broma, porque, bueno, ella conoce a todos, la prueba está esta noche, ¿no? Todo México está aquí, distinguidos invitados.
todos la conocen y conocen a todos. Pero la verdad es que todos saben la trayectoria impresionante de Carla en el sector público, en el sector privado. Todos conocen su dedicación a la educación, su dedicación al servicio público y su pasión por el país. Muchos dicen que el amor no existe, que solo existen pruebas de amor. Yo creo que Carla da una prueba concreta cada día de este amor a México, con una gran inversión. Bueno, yo diría primero que es una inversión de letras, porque ella pasó de Pro México a Por México. Pero más allá, es una inversión en el futuro de los niños, pero no solamente de los niños, como lo acabamos de ver en este video, es dar una oportunidad a todos, dar oportunidad a los que por los accidentes de la vida ya se encuentran en una impasse y tienen que tener un diploma para seguir, dar una oportunidad a los que están alejados en unos territorios remotos, dar una oportunidad a toda esta gente, a los que son el futuro del país, que son los niños, y dar un futuro al futuro gracias a la educación. Bueno, quisiera rápidamente contar un poco la experiencia que tuve con Carla. Después del terremoto, yo pensé, tenemos que hacer algo por México. Somos una gran empresa, tenemos ahora 13,000 empleados, Querétaro, señor gobernador, particular, pero en 4 estados, y nuestro ADN, nuestro territorio es la innovación y es el futuro, es lo que construimos. Entonces pensamos, con esta presencia tan importante que tenemos en este país, tenemos que hacer algo para este país. Y hablé con Carla y ¿qué vamos a hacer? Bueno, básicamente, como lo acabo de decir, el territorio de nosotros es la educación, es la ciencia. Entonces pensé, vamos a reconstruir una escuela. Fue una experiencia extraordinaria. Primero había que encontrar una escuela. Muchas habían sido destruidas, pero en fin, fuimos a visitar una y la otra, algo faltaba, y llegamos a una pequeña ciudad en un rincón del estado de México, Ocuilán. Bueno, las aulas habían sido destruidas, las clases se habían terminado y los niños estaban en unas tiendas de campaña, ¿no? Era realmente una situación un poco dramática. Entonces dijimos, vamos a reconstruir esta escuela. Y nos pusimos a trabajar y el apoyo de Carla fue impresionante, no solamente para escoger este lugar que me gustó tanto a mí, ¿no? Sino también para hacer el mejor uso de unos recursos limitados. Y toda la vigilancia que pusiste, ¿no? para que realmente cada peso pueda dar lo máximo, nos permitió para esta escuela, Lázaro Cárdenas, ¿no? 500 alumnos, de reconstruir las aulas. Hubo una fiesta extraordinaria. Es muy emocionante, imagínense, llegar en esta comunidad un poco aislada, hablar con la gente, ver la sonrisa de los niños, los cantos de los niños. Fíjense que incluso hicieron una canción en honor de Safran. Entonces yo estaba muy emocionado. Safran es mi grupo, ¿no? Entonces fue realmente un logro increíble y yo salí con mucha emoción de esta fiesta, de este momento, muy orgulloso de haber dado algo a un país que nos da tanto. Pero no solamente hay las aulas por México con los niños, hay todo lo que mencionaba hace un momento, todo lo que se hacen para esta gente que por accidentes de la vida o porque no tuvo opción, no tuvo oportunidad, finalmente les permites seguir cursos, pasar exámenes, tener diplomas y les abres otros caminos de esperanza en la vida. Y con señor secretario, con la SEP, con el INAE, desbloqueas destinos. Y a mí me parece que es extraordinario. Bueno, eso quería decir para
para subrayar la admiración que te tenemos, Carla, por todo lo que tú haces, por los logros en muy poco tiempo. Esta fundación tiene apenas 2 años. Verás, todo lo que se hizo en 2 años es absolutamente impresionante. Y como siempre, tú tienes una visión del futuro, de muchos años, de muchos caminos que hay que abrir para los niños, para todos, porque en el centro de todo es la educación. Y me da mucho gusto que este día sea precisamente el Día de la Educación, el Día Mundial de la Educación. No es por casualidad. Aquí está realmente el futuro. Bueno, querida Carla, tú eres una hada, empresaria, bueno, líder de fundación, ¿no? Personaje público, como lo vemos esta noche, y sobre todo eso, eres mamá. ¡Felicidades! Bueno, todos mis deseos, lo mejor para la fundación, el futuro de la fundación, y todo lo mejor para este país fantástico que es México, con una gente extraordinaria. Sí, eso lo tengo que mencionar porque ya se me iba a olvidar, hablando de esta gente que vive en condiciones... ¿Saben que nosotros, les doy un ejemplo, en Chihuahua, para cambiar únicamente, no hablar de que está únicamente en Chihuahua, tenemos 4.000 empleados en las plantas que son las más importantes del mundo para fabricación de cables de aviones, arneses, etc. 4.000. Cada año, con estos 4.000 empleados, tenemos entre 8.000 y 10.000 ideas nuevas. Y para terminar, les voy a decir cómo lo puso mi sello mundial de una manera que no es diplomática para nada. Hace un año, tú lo organizaste, Carla, cuando vino para la inauguración, que cada año tenemos inauguración de una planta. E hicimos la inauguración de la última planta el año pasado. Y alguien le pregunté, ¿por qué México? Y dijo eso, y dijo, aún, no voy a mencionar el país, un país del Lejano Oriente, pero bueno, por mi pasado diplomático, yo no quiero mencionar el país. Además tuvimos de parte de este país unas remarcas. Es decir, se le dice, haz eso, y lo hace. Y a un mexicano se le dice, haz eso, y hace más. Muchas gracias. Qué bonito discurso, es verdad, para quien dude del empuje, del talento y la determinación de los mexicanos. Y sí, o sea, lo que decía Daniel es verdad. Si no la conocen, Carla Mausini tiene, así de joven como es, y con hijos tan pequeños, tiene una larga experiencia acumulada en los sectores público y privado, en el sector energético, en el Poder Legislativo, en ProMéxico, tan joven como talentosa, como energética, como vital, como decidida. Bueno, Carla, ¿nos puedes platicar tu proyecto, por favor? Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos su presencia. Realmente para mí es un orgullo haber juntado a tantos mexicanos que están ocupados por la educación. Yo sé que un día lunes, pero que por supuesto lo escogimos porque es el Día Mundial de la Educación, tenía que ser parteaguas para la Fundación. Agradecerte, Daniel, tus palabras y agradecer a todos y cada uno que están aquí, pero sobre todo quiero agradecer en nombre de todas las comunidades, de todos los mexicanos y mexicanas que se van a ver beneficiados con su donativo, porque alcanzamos para poder abrir el aula por México en Oaxaca y en Chiapas. Así que un aplauso a todos ustedes. También quiero agradecer y me permito celebrar la presencia del secretario de Educación, de Esteban Moctezuma, porque el compromiso se demuestra. Yo creo que estamos justo en un mundo donde ya las cosas no se dicen, sino se tiene que actuar. Y desde el día que he tenido el placer de trabajar de la mano con el secretario, ha sido para dar resultados por México, por los mexicanos, y todos los días tenemos proyectos nuevos, así que no vamos a acabar. Y también quiero agradecer la presencia del gobernador, de los secretarios de Economía, Educación, Desarrollo Social, que aquí nos acompañan de diferentes estados. Tenemos delegados del INEA, que por ahí andan. A ver,
ahí están los delegados de Linea, tenemos socios de clubes industriales, consejeros de la fundación, que de verdad gracias a todos ustedes porque siempre están ahí, no importa la hora, pero siempre están ahí para apoyarme y para darme un buen consejo. Y bueno, en general quisiera de verdad agradecerles, comentarles un poco lo que estamos haciendo en Fundación por México. En Fundación por México, como bien lo dijo Daniel, trabajamos para llevar educación básica y digital y certificación de competencias laborales a las comunidades más vulnerables donde tienen presencia las empresas globales y nacionales. Como ya lo dijo Carla también, ya tengo más de 20 años trabajando por este país y desgraciadamente me enfrenté con una realidad cuando trabajé con empresas globales o nacionales o cuando promoví México, de que en las comunidades la gente puede ser realmente inteligente, saber escribir, saber leer, pero no tienen acta de nacimiento. Y eso lo que hace es que no nos permite que puedan vincularse laboralmente con las empresas que están en la zona. Entonces, durante todos estos años intenté que el secretario de Educación, como en este caso el doctor Reyes Tamés, que por ahí más o menos empecé con mis pininos de lo que estoy haciendo hoy con Fundación por México, empezamos a tratar de que la empresa, que la gente, los mexicanos que tienen dinero para invertir, nos apoyaran a abrir esta especie de aula por México, donde lo que hacemos es que capacitamos a las comunidades para que ellos puedan tener el perfil o el capital humano que necesitan las empresas. Es decir, cuando bajamos inversión en México, tenemos, por ejemplo, que hablamos con los gobernadores, y aquí el gobernador no me va a dejar mentir, y les decimos que vamos a abrir 2,000 empleos directos, que traemos 4,000 empleos indirectos y que vamos a generar toda una cadena de proveeduría. Pero la realidad es que resulta que cuando abrimos plantas o centros comerciales, ¿no?, necesitamos capital humano capacitado. Durante años escuché a mí, dame 300 mexicanos que sepan leer instructivos, que sepan leer manuales, que tengan certificación y los contrato. Pasaron los años y decidí que Fundación por México iba a ser el gran generador de esta sinergia entre sociedad civil, gobierno y empresa, y fue así como hace 2 años pues empezamos con la tarea de constituir la fundación, y hoy, bueno, tenerlos a todos aquí para mí es verdaderamente un placer, un honor y un gran compromiso para seguir luchando por México. En la fundación tenemos 3 modelos, trabajamos con el INEA de la mano, por eso están aquí, son nuestros aliados, tenemos entre varias empresas que ahorita les voy a enseñar los videos, Cisco, Microsoft, que también nos han ayudado, HICSA, CONISA y otras empresas trabajamos para apoyar ya con los empleados, pero lo más importante es que todos los que están aquí nos pueden ayudar, porque lo único que necesitamos es abrir un aula por México en esas comunidades donde realmente la gente tiene necesidad, porque el hecho no es que no sean inteligentes, el hecho es que les falta la oportunidad y necesitamos igualarla. Y solo lo podemos hacer, porque ya lo hemos vivido durante tantos años, solo lo podemos hacer juntos. Entonces la invitación de Fundación por México es que trabajemos todos juntos por la educación del país, porque la educación realmente pues, puede cambiar el futuro de México. Ahora les voy a enseñar 3 casos de éxito de empresas de aulas por México que hemos desarrollado, para que puedan ver y de viva voz de la gente que hemos apoyado en estos meses, cómo lo estamos haciendo. Gracias. Este era un parque muy solo, muy abandonado, con mucha inseguridad. Gracias a ellos tenemos esta aula que nos ha beneficiado en todo esto. Yo no tenía conocimientos muy extensos de lo que es Microsoft. Yo ahorita estoy en Cisco, que es apoyado por la Fundación por México. Mi mamá también se unió a nosotros y ahora todos venimos como familia aquí. Traigo a mis pequeños, cuando tengo oportunidad los traigo, juegan en la ludoteca, salen contentos. Invito a todos a que asistan, es un apoyo que no en cualquier lugar lo dan. Ayuda mucho a nuestra economía porque hay lugares donde para todo te están cobrando y aquí lo hacen porque es un apoyo para nuestro país. Yo como persona de la tercera edad pues desconocía ciertos programas de computación. Estoy actualmente tomando el curso de Microsoft y Cisco. Hay asesoría técnica satisfactoria. Gracias a ellos, a las maestras de INEA
y a los maestros del curso. Yo estoy aprendiendo y me estoy capacitando para Microsoft y estoy terminando mi secundaria. Les voy a platicar. Gracias. Este video que vieron es resultado de un modelo, o sea, el modelo del Aula por México funciona en tres, digamos, vertientes. Una es donde trabajamos con el gobierno y la fundación. Nosotros no recibimos un peso de gobierno, todo el dinero lo ponen las empresas, tanto globales como nacionales, y el gobierno lo que hace es que nos da en comodato el espacio y nos ayuda obviamente con las facilidades. Entonces prácticamente podemos abrir Aula por México en todo el país. Esta Aula por México la abrimos en Cuautitlán. No he visto si está el presidente municipal de Cuautitlán aquí. ¿Llegó? ¿Ariel? No. Bueno, iba a llegar, pero ha sido un apoyo increíble lo que hemos tenido ahí. Y bueno, ahora vamos a ver el modelo, ¿cuál sigue ahorita? De empresa a empresa. Este modelo es donde la empresa decide abrir el Aula por México en su empresa, sin que tengamos la facilidad, digamos, de tener un espacio del gobierno. Y aquí vamos a ver este video. Gracias. El estado de Sinaloa, en México, es líder en cultivo de productos alimenticios, por lo que continuamente recibe a mujeres y hombres de diversas comunidades del país que deciden dejar su lugar de origen para trabajar en estas tierras. Este tipo de migración suele ser un factor de desintegración familiar, razón por la cual La Costeña fundó Villa San José, un albergue ubicado desde 2006 en el municipio de Guasave, donde se cultiva la esperanza de permanecer unidos para casi 1000 trabajadores del campo y sus familias. Dentro de Villa San José, sus habitantes cuentan con acceso a vivienda digna, agua potable, educación, actividades extraescolares, programas de atención y salud en general. Además, en noviembre de 2018, gracias a lo recaudado en la primera carrera con causa La Costeña y de la mano de Fundación por México, se inauguró la primera ludoteca de Villa San José, en la cual más de 300 niños aprenden mientras se divierten. Es gracias a estos esfuerzos que La Costeña y Fundación por México ayudan a que cientos de personas encuentren un impulso para salir adelante, cosechando un mejor futuro para ellos y sus familias. La Costeña por Sabor y Fundación por México. Gracias. Bueno, el caso, por ejemplo, de los jornaleros agrícolas es un tema súper delicado en México. Llevar educación al campo sí es algo que se le ha olvidado, yo creo que a todo el país. Y hoy, rescatando ya con el secretario de Educación, estamos trabajando justo para poder también apoyar a que los jornaleros agrícolas, que como la mayoría debe saber, ganan por saco. Es muy difícil que se salgan una hora a ir a estudiar, terminar su primaria o su secundaria con el INEA. Lo que hicimos fue primero abrir la ludoteca por México, porque la familia López así lo pidió, quiere tratar de cambiar, son 95 años que La Costeña tiene en México operaciones, y pues prácticamente pues todos son jornaleros agrícolas. Ahorita estamos trabajando con jornaleros agrícolas temporales, que son los niños que vieron aquí. Estos niños pasan 4 meses en cada estado, van a Sinaloa, ¿no? Van a Michoacán, van a Guerrero y luego bueno, igual se pasan a Estados Unidos. Lo que sucede aquí es que no hay un sistema educativo para estos niños chiquitos, para que aprendan a leer y escribir, porque no hay primaria que cubra, que esté 3 meses en esa zona. Entonces lo que hacemos con la ludoteca es que les estamos enseñando las letras, les estamos enseñando los números y estamos avanzando con ellos, mientras logramos que el Consejo Nacional Agropecuario nos ayude a poderles dar esa hora a los jornaleros agrícolas para que puedan ir a terminar su primaria, su secundaria o a tener alguna certificación. Y ahorita en eso estamos. Y ahora este es modelo empresa-empresa, donde la empresa pues pone el espacio, la empresa opera el espacio con Fundación por México y la inversión la hace la empresa. Y ahora vamos a ver el modelo de... ¿cuál? HICSA, que aquí nos acompaña Elías Cabaví, y vamos a ver ahora el modelo de HICSA y ahorita les platico. Quiero dar gracias a la Fundación por darnos esta oportunidad de aprender aquí. Actualmente estoy tomando los cursos de Cisco, de computación. Quisiera agradecer a la empresa en la que trabajo, HICSA,
y a Fundación por México, que nos han dado la oportunidad de salir adelante. Estudié unos cursos de Cisco y me estoy apoyando ahorita con algunos cursos de Microsoft. Yo no sabía leer y escribir, ahorita voy poco a poco, porque yo no fui a la escuela. Ahorita estoy estudiando primaria y esperamos estudiar la secundaria y vamos por la prepa. Quiero dar las gracias a la Fundación por México y a mi empresa, que es HICSA, del cual estoy orgulloso por darnos la oportunidad de prepararnos, sacar adelante nuestros estudios, ya que pues, yo estudié la primaria, ahorita actualmente estoy estudiando la secundaria. Gracias a HICSA, gracias a Fundación por México, he aprendido algo porque ya estudié la primaria, voy por la secundaria, estoy cursando la secundaria ahorita. Cuando llegué aquí en esta aula, no sabía nada. Terminé mi primaria gracias a Fundación por México. Ahorita que estoy cursando la secundaria me siento muy feliz, muy contenta. Actualmente la Fundación por México y HICSA me dan la oportunidad de seguir estudiando. Actualmente estoy tomando los cursos de Cisco. Bueno, gracias. Bueno, este modelo, este es el más importante que podemos lograr todos juntos. Aquí son empleados del grupo HICSA que lo que hicimos fue analizar, digamos, la cantidad de empleados que tienen en el centro comercial de Paseo Interlomas, que son alrededor de 400, 500 empleados. Y ahí lo que vimos es que muchos de los empleados no sabían leer, o sea, eran analfabetas, no tienen primaria o secundaria, como aquí pudieron escuchar, y entonces nos sentamos con Elías Cavaví Daniel y con Abraham para poder avanzar. Y lo que hicieron fue, que eso se merece un aplauso enorme, darle dentro de su horario laboral 3 horas a la semana a sus empleados para que terminen la primaria y la secundaria. Entonces ahí es exactamente el ejemplo de que al estar ustedes todos sentados aquí, porque de verdad estoy asombrada del apoyo y que me estén acompañando, pero la realidad es que lo que podemos hacer juntos es infinito. Lo único que hay que hacer es proponérnoslo y que cada quien haga la parte que le toca. Y bueno, pues la realidad es que cuentan conmigo y gracias a nombre de todas las comunidades de México. Gracias. Gracias, Carla. Son 3 proyectos. Si quieren, al final de la cena, y si les quedó alguna duda, por favor acérquense con el equipo de Fundación por México. O sea, yo creo que todos podemos compartir el sentir de cuando acabamos la primaria o la secundaria, o cuando terminamos la prepa, cuando logramos titularnos de la universidad y cuando fuimos más allá algunos y en un posgrado. O sea, el acto de conocer el mundo es muy emocionante. Por eso es bueno o malo acotar la educación a palabras como plan, proyecto, reforma, transformación. A mí me gusta más la palabra evolución educativa. Por eso invito a 2 personas que lo saben muy bien, al doctor Andrés Romer y al secretario de Educación Esteban Moctezuma, a un diálogo sobre el futuro de la educación en México. Así que adelante, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Qué gusto, Esteban. Es un honor estar con ustedes. Primero, permítanme compartirles lo que platiqué con nuestro secretario de Educación en 2 facetas. Uno es el qué pretendemos, el cómo y el por qué. Y por supuesto, siempre lo más importante es el por qué. El cómo, vamos, si me lo permites, Esteban, a platicar un poco acerca de Esteban. Si yo he tenido el honor y el gusto de conocer esta fuerza de la naturaleza y siempre compartírselos a ustedes. Ha sido desde amigo, colaborador, coautor, cómplice en varios proyectos increíbles, creando cosas, teniendo rebote de ideas y sobre todo como amigo.
Entonces quisiera que la gente supiera quién es su secretario de Educación, qué lo mueve, qué le provoca. Está enfrente de una fuerza de la naturaleza. Permítanme adelantarme. La segunda parte, pues hablar de este modelo educativo que tanto nos preocupa. ¿En qué consiste? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo llegar a buen puerto? Y por último, hacerle algunas preguntas incómodas que no existen para él, pero siempre con el gusto de dialogar. Yo les quiero compartir de que Esteban es una gente que usa siempre metáforas. Y cada vez que teníamos el gusto, desde 1994 que regresé a mi doctorado y tuve la fortuna de trabajar con él, nos sienta por primera vez, igual él no lo recordará, y nos platica un cuento de Quino y de historia. Y entonces empieza Manolito diciendo: estoy harto de que nos platiquen siempre de la revolución, ahorita me voy a hablar de la conquista y de me salto esa parte, y de lo que fuimos. Y nos dice Esteban: ¿y saben cómo hay que enseñar historia? Le preguntamos, y nunca se va a olvidar, ¿cómo Esteban? Como secretario del sector de gobernación, hacia adelante. Ese es Esteban Moctezuma, una persona que tiene alas de vuelo alto. Esteban, un gusto compartir contigo esta reunión. Muchas gracias, Andrés. Platicamos que lo más importante es el porqué. Si pudiera decirnos el porqué, porque en el cómo le pido a cada uno de ustedes en sus mesas que uno, dentro de toda la mesa, en algún momento, si quieren, optativamente, hicieran una pregunta para que esto fuera una interlocución entre todos, para que vayan pensando en algún momento en el cómo. Esteban, si tú pudieras dejar o llevarte algo de esta reunión, porque sabes que tus tiempos son, tu costo de oportunidad es muy alto y estás muy ocupado, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te gustaría dejar y llevarte? Gracias, Andrés. Bueno, yo creo que en primer lugar quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan esta noche, y si me quisiera llevar algo de aquí es el compromiso de alguien por participar de manera activa en el proceso de transformación educativa del país. Creo que este auditorio nos demuestra a un grupo de mexicanas y mexicanos que en primer lugar están interesados en la educación, si no, no habrían acudido, pero en segundo lugar que tienen mucho que darle a un proceso, a un proyecto en donde los países que triunfan se comprometen todos en él, y eso es precisamente lo que estamos buscando, que la educación en México sea un acuerdo educativo, que estemos de acuerdo en lo que vamos a hacer para hacerlo juntos y para comprometernos con él. Entonces, con una persona que se comprometa a trabajar por la educación en México, yo me iría muy satisfecho. A ver, vamos a platicar un poquito de tu historia. Para mí, preguntas que tienen mucho que ver con la creatividad, que tú has siempre manejado la política pública y tu pasión educativa. ¿Algún maestro que fue tu favorito, o alguno que conociste ya siendo secretario o en su época anterior oficial mayor, que sea un ejemplo y por qué? Bueno, son varios que me vienen a la memoria, Andrés, pero quizás en especial yo recuerdo mucho a Carlos Levín, un maestro de preparatoria que siempre estaba interesado en que nuestra formación fuese integral, que no fuese solamente en el aula, sino también fuera de ella. Una persona que además te invitaba continuamente a explorar, a leer libros especiales, a dialogar. Yo creo que qué bueno que hoy estamos en un diálogo, porque desafortunadamente creo que en nuestra cultura el diálogo no es algo que se nos dé mucho. Si tú estás platicando con alguien y le das una idea diferente a la que él te está diciendo, muchos lo consideran una agresión y no lo consideran una contribución al diálogo. Entonces creo que él nos enseñó el valor del diálogo. Tú estabas, Esteban, pues en una posición donde aportabas muchísimo a la sociedad como presidente de Fundación Azteca, donde siempre te has ocupado por el otro. ¿Nos puedes compartir un poco por qué aceptaste entrar
en este gobierno, cuál fue el acercamiento y si se puede empezar a entrar en el otro tema, si encontraste una Secretaría de Educación muy distinta a la que viviste anteriormente. Entonces, ni siquiera era candidato Andrés Manuel López Obrador y me invitó a trabajar con él en un grupo de asesores para que diseñara yo el programa de desarrollo social de su propuesta. Y la razón por la que acepté primero es porque desde entonces yo perfilaba que iba a ganar las elecciones, de acuerdo a cómo estaba el ambiente político en el país y cómo estaba aterrizando el régimen. Y me imaginé a mí mismo y dije, sigo en Fundación Azteca o me comprometo en un proyecto de transformación pues muy importante de México, muy diferente. Y yo dije a mí mismo, creo que ese espacio, si lo ocupo, pues voy a dar lo mejor de mí, aunque en lo personal era una decisión, llamémosle así, complicada, porque pues iba a ganar 5 veces menos, iba a estar pues muy sujeto a muchos problemas. Estar en el sector público, y ya lo hemos vivido en muchas ocasiones, no es algo sencillo, es algo complicado, que te exige mucho, pero creo que me dije a mí mismo, toda la experiencia que has acumulado, tanto en el sector público como en la fundación, pues creo que podría tener un mucho mejor derrotero en el sector público, y desarrollo social es un área que me encanta. Entonces pues acepté el encargo. Posteriormente hice el plan de desarrollo social. Recuerdo que cuando lo presentamos fue la primera vez que me presenté frente a todo. Yo no entré a Morena, pero trabajábamos con Morena, y me presenté en el Auditorio Nacional, 10,000 delegados, y yo dije, a ver cómo me va, porque pues en ese momento yo no estaba, llamémosle así, asimilado al entorno. Entonces, afortunadamente vi como cada una de las aseveraciones que hacía todo el auditorio era un auditorio muy consciente, muy atento, y saliendo me dijo Andrés Manuel López Obrador, oye, me encantó lo que hiciste, y te quiero pedir que pienses si en vez de desarrollo social me ayudas en educación. Entonces, pues estuvimos platicando sobre el tema, y entonces fue ahí cuando pues cambié de desarrollo social a educación, que es un poquito más complicado. ¿Te encontraste una dependencia muy distinta? Bueno, de la dependencia que yo conocí, muy distinta, sí. Yo me atrevo a decir que cuando entregamos la Secretaría de Educación Pública por allá del 94, era una secretaría que tenía inercia, que tenía los proyectos andando, acababa de realizarse nuevos planes y programas. El magisterio estaba contento, llevábamos varios años de incrementos salariales interesantes para ellos. Había un diálogo constante con el sindicato constructivo, y ahora me encuentro con una secretaría con muchos problemas, con un magisterio enojado, con unas universidades, muchas de ellas con déficits financieros desde el mes de septiembre, que no encuentran cómo pagar octubre, noviembre y diciembre, con muchísimos problemas que te hacen que el esfuerzo sea mucho mayor, ¿no? Pero creo que tenemos algo que es muy importante, que es el magisterio. Yo siempre he creído que las maestras y los maestros de México son muy buenos, que la propaganda que se hizo en contra de ellos fue muy injusta. Por ponerles un ejemplo, México tiene alrededor de 970,000 posgraduados, digamos 1 millón de personas que tienen posgrado. De esas personas, el 60% son maestras y maestros. Estamos hablando de un gremio que estudia. Entonces, ese gremio está en las clases, no está en la calle, no los que están en la calle, son otros, y
desafortunadamente se generalizó que el magisterio eran ellos, ¿no? Y yo creo que esa fuerza que tenemos en nuestro magisterio va a ser una palanca bien importante para salir adelante. Conocemos tu trayectoria y por supuesto que apostamos todos aquí los presentes en el mérito de por qué alguien ocupa el puesto que ocupa. Tú, además de haber sido secretario de Educación y de Desarrollo Social y senador y etcétera, etcétera, pues se le suma tu pasión por la educación, que esa la conocemos desde siempre. Sin embargo, nos gustaría saber un poco, aunque suene ahora sí que más que a diálogo o entrevista de trabajo, tus méritos académicos. ¿Qué estudiaste? ¿Qué terminaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y por qué lo hiciste? Bueno, yo estudié la licenciatura en Economía. Casi terminé la licenciatura en Derecho, me faltaron 2 o 3 materias. No la terminé por irme a estudiar una maestría en Inglaterra. Luego hice un diplomado en Tokio, en Japón, sobre desarrollo regional. Tengo el doctor honoris causa de la Universidad de Chiapas y tengo pues varios estudios que no quiero aquí presumir, pero estudié comida japonesa, soy graduado del Suntory. Ese me queda muy bien. La comida. Hoy vamos a cenar sobre todo las salsas. Esteban, nos queda claro, de alguna manera, que has sido estudiante, por supuesto, has tenido maestros favoritos, pero también fuiste profesor, creo que allí faltó decirlo. Tú dabas clases en el Colegio de México y puedes hoy entender más que nada lo que son los maestros, porque tú pasaste por ahí. Vamos a empezar a adelantarnos y acercarnos ya al tema educativo paso a paso, pero en esta etapa de transición, como maestro, lo que viviste, ¿qué les debemos? ¿Qué hace falta? ¿Y por qué son el pilar del sistema educativo, no? Bueno, yo creo que lo más importante que le debemos a los maestros es actualización permanente, una capacitación al alcance de la mano que les permite estar actualizados. El país, el mundo está cambiando de una manera impresionante y es tan rápido el cambio en el conocimiento y las fuentes del conocimiento son tan variadas que el maestro está sufriendo un cambio total de rol. Antes el maestro era la persona que sabía, que se paraba enfrente del salón de clases, por eso se les llama maestro frente a grupo, y les dictaba a los niños lo que tenían que aprender. Ahora un maestro que hace eso, y todavía lo hacen muchos, pues aburre al salón. Los niños no se sienten cómodos con un dictado y empiezan a distraerse. Y lo que tiene que hacer el maestro ahora es ser un coordinador del aprendizaje de los niños. En vez de ser la persona que enseña, ser la persona que coordina que aprendan los niños. Y esto que se dice muy fácil es un cambio brutal en la cultura de la escuela mundial, porque una de las cosas que no nos debe de consolar, pero sí nos debe de ubicar, es que la educación en el mundo entero está sufriendo esta crisis, que los maestros en el mundo entero están sufriendo esta crisis, que los alumnos en el mundo entero están sufriendo esta crisis. Entonces, tenemos que ajustarnos muy rápido a estos cambios. Y entrando, porque tú le diste pie a estos cambios, metamos a la materia educativa. ¿Cómo visualizas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el puerto? ¿Cómo te imaginas la educación del siglo XXI? Y voy a aprovechar a meterle un twist. Con Esteban muchas veces hemos aprendido a trabajar en equipo y por supuesto que yo así lo entiendo, se malinterpretó bastante lo de se vale copiar, por eso no te pasé las preguntas. Y al final de cuentas tu tema siempre era trabajar en equipo y liderazgo. Y es parte de hacia dónde vamos, también lo dijiste, aprender por sí mismos inglés y aprender a que a los maestros tienen que hacer buenas preguntas. Todo esto es algo que a mí me gusta mucho, por eso cuando me invitaron a platicar contigo dije, la gente tiene que conocer. Este es un
una revolución, una evolución, es una transformación educativa. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo te esperas? ¿Cómo lo visualizas? Bueno, qué bueno que me preguntas sobre faltó eso, la computación, by the way. Va a ser una de las bases de nuestro mensaje, ¿no? El aprendizaje colaborativo. Cualquier empresa que contrata a alguien, una de las cosas que busca es que si esta persona sabe trabajar en equipo. Y ahorita estábamos hablando de la dificultad del diálogo, ¿no? Y el aprendizaje colaborativo es cuando en un grupo se aprende de manera conjunta y no nada más es el aprendizaje del alumno a solas. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Un maestro llega y le dice a sus alumnos: el día de mañana vamos a hablar de el volcán Popocatépetl y de lo que significa pues toda la vulcanología. Así que estudien. Y al día siguiente les pide a los niños en una hoja, agarren y escriban cada uno de ustedes lo que para ustedes es el Popocatépetl. Los niños escriben, el maestro recoge las hojas y dice ahora por mesas, porque ya no está el maestro frente a grupos, sino que el salón está distribuido en mesas de trabajo. Por mesas, cada mesa de 6 a 8 alumnos, escriban qué es lo que cada uno de ustedes opina sobre el Popocatépetl y saquen una sola hoja de la mesa. Pero tienen que nombrar a un coordinador, moderador de la discusión, tienen que nombrar a un vocero, tienen que nombrar a un redactor. Terminan, las mesas leen sus conclusiones y luego dice el maestro: ahora vamos a sacar la conclusión de todo el grupo. Necesitamos sacar una hoja de lo que es el volcán Popocatépetl para el grupo. En este proceso todos participaron en el individual, participaron en la mesa, participaron en todo el salón. Les estás enseñando a redactar, porque les estás pidiendo que redacten sus conclusiones. Les estás enseñando a hablar, a participar, a moderar. Es una cuestión democrática de esa discusión. Les estás enseñando a hablar en público, porque hay un vocero que habla y se para en público. Entonces les enseñan muchas cosas con un método distinto. Y este aprendizaje colaborativo lo que hace es decirle a los niños que también el conocimiento se puede generar, crear de manera colectiva, de manera conjunta, además de tu conocimiento individual. Entonces, cuando esto sucede, ¿sí?, es cuando decimos nosotros, pues estás en comunicación con todos, se vale copiar. Las mentes muy obtusas piensan que se vale copiar es cuando ellos estudiaron en la primaria y el de al lado tenía el codo así para que nadie viera y se asomaban a copiar. Es una cosa totalmente distinta. Hoy por hoy el trabajo en equipo, el aprendizaje colaborativo es algo que tenemos que enseñar a los niños porque después se les va a demandar en el trabajo. ¿Quién de aquí ha copiado? Que levante la mano. No, no es cierto. Bueno, no, hay un sincero. Los japoneses se desarrollaron copiando. Y abriendo y aprendiendo. Vamos al cómo, dos preguntas muy rápidas, porque la gente quiere preguntar. Esteban, ¿por qué están haciendo crecer al cine? Pregunta número 2. ¿Van a haber evaluaciones de maestros y de qué tipo? Y luego una pregunta más del Congreso. Bueno, el CENTES, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es un sindicato pues, que lleva muchísimos años siendo el principal sindicato. En todo el país hay como 80. En realidad el CENTE no está creciendo, está digamos que bajo una gran presión de otros sindicatos, fundamentalmente la CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que creció mucho el sexenio pasado por las políticas que se implementaron en materia laboral en estos años, ¿no? Si ustedes analizan
los estados y la proporción de miembros de los sindicatos por estado al inicio del sexenio pasado y al final, pues te das cuenta que hubo un crecimiento muy importante. Y lo más importante pues es tener un sistema en el cual puedas tú transitar con las relaciones laborales cada vez más encausadas para que lo que realmente nos comprometa a todos sea el esfuerzo educativo. Por aquí estábamos oyendo que muchas veces al hablar de educación se habla de plan, programa, etcétera, ¿no? En la Secretaría de Educación Pública, cuando hablas de educación hablas de muchos términos, eficiencia terminal y muchas cosas, pero muy poco de niña, niño, joven, adolescente. Entonces, lo que estamos tratando de focalizar en la iniciativa de reforma constitucional es que todo lo enfoquemos hacia el aprendizaje de las niñas y los niños. Si empezamos a partir de esa, digamos, focalización, vas a ir alineando todo alrededor de ello, ¿no? Porque se pierde muy fácil. Sobre la evaluación, ya no será punitiva, es más hacia el aprendizaje, seguirá existiendo. ¿Qué es la diferencia de antes y después con la reforma? Bueno, la evaluación, nos decía una maestra de Sonora en los foros que hicimos el año pasado, fuimos a todo el país para escuchar a los maestros y aprender de ellos. Y una maestra dijo, nosotros no podemos estar en contra de la evaluación si somos evaluadores. Y es una frase que a mí se me quedó muy grabada. La evaluación es parte del sistema educativo nacional y seguirá siendo parte del sistema educativo nacional. Lo importante es preguntarte para qué evalúas y si la evaluación es un objetivo o es un instrumento. Nosotros estamos planteando lo que llamamos evaluación diagnóstica. Esto quiere decir que queremos evaluar no solo a los maestros y a las maestras, sino también a las autoridades educativas, para ver cómo corregir sus deficiencias, aprovechar áreas de oportunidad y mejorar. Entonces, si ustedes analizan los países que se han desarrollado más en el terreno educativo, son países que han apostado a la capacitación, a la actualización, a la formación magisterial. Y esa evaluación te sirve como un instrumento precisamente para saber qué es lo que requiere cada maestro, qué es lo que le puedes ofrecer en cuanto a capacitación y en función de eso trazas tú tu sistema nacional de formación y capacitación, que lo estamos proponiendo como un derecho que van a tener los maestros a ser permanentemente actualizados y capacitados. La última pregunta del cómo, para posteriormente pasar a preguntas, haciéndote una pregunta al final, antes de ello. Sé que el tema del presupuesto siempre es árido, es molesto, pero realmente la gran importancia es hacer lo mismo con menos o más con lo mismo. Han habido reducciones presupuestales, pero hay una parte innovativa que a mí me llama la atención y quiero que nos compartas cómo lo ves, que tiene que ver con la centralización de la nómina de la Federación versus los estados. ¿Qué están buscando y qué está realmente pasando? No, en realidad una digamos, medida que se tomó el sexenio pasado fue la creación del FONE, que es el fondo que toma todos los recursos de la nómina federalizada. Antes los maestros eran estatales y federales. Cuando se descentralizó la educación quedaron como estatales y federalizados, pero todos son estatales, por decirlo de alguna manera. Lo que se hizo hace 4 años fue centralizar la nómina en este instrumento, el FONE, que es un instrumento bastante bueno, que te ayuda a controlar muy bien todo el tema de la remuneración salarial, bastante ordenado, mucho más que algunos estados. Querétaro obviamente es ejemplo de un buen control estatal de la educación, pero hay muchos otros estados que tienen muchos problemas, como el estado de Michoacán. Perdón, yo no soy diplomático y sí menciono los nombres porque nos encontramos, por ejemplo, en Michoacán, que
nos estaban demandando el gobernador recursos extras para la educación y nosotros no encontrábamos por qué pedía más cuando se le había dado exactamente lo que el presupuesto decía. Y resulta que tenía una nómina, llamémosle oculta, en donde la Secretaría de Educación Pública y el gobierno federal le daba recursos para pagar a una nómina de alrededor de 4,000 maestros y maestras que habían sido todos egresados de las normales, que no habían presentado examen de ingreso, pero para no tener líos políticos, entonces dijeron, ármate una nómina de, no de plazas, porque las plazas son parte del FONE, las plazas son parte del presupuesto, pero sí de honorarios, y les pagas de ahí. Entonces tenemos 2014, 15, 16, 17 y 18 esta cantidad de maestros pagados por fuera, pero que tenían derecho laboral. Todo ese tipo de cosas son las cosas que tenemos que ordenar. Y una de las ideas que tiene el señor presidente es centralizar la nómina en algunos estados que así lo deseen, no solo federalizada, sino también estatal. Esteban, antes de pasar la última pregunta, siempre en relación al futuro y a la visión, tú fuiste, si no el primero, que yo recuerdo decir el primero, que desde hace muchos años propusiste, y además creo que está el testigo Fernando Solís Cámara, el tema del inglés y la computación. Y hemos tenido una educación muchas veces del siglo XIX que echa a perder a la gente a formarse para las fábricas, cuando hoy la creatividad, el aprender a aprender, la inteligencia emocional, el diálogo son el futuro. Inglés y computación siguen siendo tan vigentes o más que en aquella época. Fue un poco polémico cuando dijiste que igual y sin saber inglés puedes enseñarla. ¿Puedes elaborar de esta visión para pasar a preguntas? Bueno, en el año 2000, estamos hablando ya hace bastante tiempo, teníamos todo un programa para incluir en la educación pública inglés y computación, y se planteó durante la campaña política y se burlaron muchísimo de esa propuesta. Hubo un sinnúmero de caricaturas, editoriales, comentarios de cómo vas a enseñar inglés a personas que ni siquiera aprenden español, y cómo vas a darles cómputo si no hay electricidad. Es un sinnúmero de cuestiones verdaderamente ridículas en algo que hubiera sido para México un salto adelante impresionante hace 20 años. Todavía seguimos sin inglés y cómputo en las escuelas públicas, ¿no? Y lo mismo sucedió hace un mes, cuando propusimos algo que ya estamos haciendo, porque no lo pusimos a consulta, estábamos informando lo que estábamos haciendo, que era a través de plataformas muy divertidas que enseñan inglés. Puedes dar clases de inglés sin que el maestro sepa hablar inglés. Y esto que es absolutamente normal. Si tú vas en el periférico manejando, es probable que te rebase gente que esté estudiando francés con sus en su coche, solo, ¿no? Pero esto que dijimos de lo más normal, que se pudiera enseñar inglés cuando los maestros no supieran inglés, muchísimas gentes pues, que a lo mejor ya por su edad no entienden este tipo de tecnología, empezaron a criticarnos, ¿no? De una manera para mí ridícula. Ya lo estamos haciendo, ya tenemos varios estados, bueno, Querétaro es uno de ellos, en que tenemos escuelas piloto donde se está enseñando, y les puedo decir que en el tiempo que llevamos en la Secretaría de Educación Pública ya se notan resultados más allá de lo común en materia de aprendizaje. Entonces, esto tampoco quiere decir que los maestros de inglés vayan a ser desplazados. Necesitamos más maestros de inglés, queremos más maestros de inglés, pero no queremos sentarnos, como estaba planteado el modelo educativo, a formar a los normalistas a que aprendan inglés para que después ellos den clase de inglés, pudiendo tener a los mejores maestros de inglés en un pizarrón electrónico, ¿no? Entonces, pues es algo que estamos enfocando y que estoy seguro que va a ser mucho más efectivo, sin en ningún momento afectar el derecho de ningún maestro
de inglés que actualmente se dan en clase. Bien lo has mencionado, Sugata Mitra, y muchos países donde las telenovelas son español, hablan español. El autoaprendizaje se da en las máquinas, ¿cómo no se va en los seres humanos? ¿No? Y también, perdón Andrés, estamos invitando a muchos de los Dreamers que han sido expulsados de Estados Unidos a México a unirse al sector educativo y también dándoles cursos de pedagogía que se puedan también constituir en maestros de inglés. Por si ya no me da tiempo, ¿tienes algún proyecto para el sexenio que entra? Tú que eres tan visionario y tan influyente. Antes de que pase preguntas. Digo, me estoy adelantando, pero ya estará la reelección en 3 meses. Le dijeron a Andrés que dijera preguntas de cosas. Digamos que en mi sueño más guajiro, para mí sería realmente el mayor honor de mi vida repetir como secretario de Educación, porque en 12 años sí puedes hacer un cambio. Un fuerte aplauso, por favor, para que seamos Cristina de verdad. Ahora, si les parece bien, Esteban, no sé si de alguna mesa haya alguna pregunta, podríamos tomar 3 o 4 a la vez. Por favor, hay micrófonos por todas partes, espero que podamos ver. Empezamos con usted y después contigo. Vamos a hacer de 3 en 3 y si te pedimos que contestes brevemente para que la gente ya pueda cenar. Vamos. Gracias, mi nombre es Antonio Miraz, vengo del Centestar. Es un placer de verdad escuchar a alguien que entiende muy bien cuál es el problema, que ya se enfrentó al problema, que tiene soluciones para el problema. México es un país megadiverso, no solamente en la parte ideológica, sino también en la de pensamiento, en la de cultura, en la de expresarse. La educación obviamente tiene que atender todos y cada uno de esos distintos panoramas que presenta México. El panorama indígena, el panorama rural. Ya nos mencionaba hace un momento la presidenta de la Federación, estos diferentes puntos que se han tenido que atender casi de manera local, pero que representan de alguna manera esta gran diversidad. Y por otro lado está la ciencia. Yo vengo de un centro de investigación quizás el más importante de México, en donde hay muchas soluciones. ¿Cómo se integraría todo esto dentro de este modelo? Y te pido, Esteban, a ti ya lo sea, las preguntas que sean lo más breves posible, tanto en hacerlas como en responder, que me están regañando que la sopa se enfría. Vamos, mi querido Esteban. 5 preguntas. A ver, de una vez, las 5 vas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Maya Hernández, de la Fundación Por Amor a México. Muchas gracias a Carla por la invitación. Mi pregunta es muy concretita. En este modelo que la Fundación Por México presenta de la coordinación y el apoyo pues, del sector privado con el sector público, en el Programa Nacional de Desarrollo, que supongo estará por presentarse, ¿cómo se imagina este nuevo gobierno el fortalecimiento de esa cooperación y cómo plantean ustedes que se puede fortalecer en las áreas en las que tengan que fortalecer y también cómo diversificar el interés de las empresas que principalmente han hecho estas alianzas con universidades? Estoy pensando, por ejemplo, el sector petrolero con el Politécnico Nacional, ¿no? Ahí hay una alianza que ha existido desde hace muchos años, pero hay que diversificarlas. No sé si eso lo tengan contemplado. Muchas gracias. Muy amable. Otra pregunta atrás, por favor. Sí, muy buenas noches, Francesco Piacesi de Échale. La pregunta se ha hecho muchas veces la acción se ha hecho muchas veces con el secretario, si en un aula por México existe la consideración del proceso de involucrar a la comunidad en la construcción del aula para que les pertenezca. Bueno, qué bueno que preguntaste eso, porque uno de los problemas más serios de la educación es que no podemos hablar de la educación para todo el territorio nacional, para todo el país, para todos los pobladores y los pueblos que viven en México. México es un país con varias naciones, llamémoslo así, porque son personas que tienen su cultura, su idioma, su forma de ser y de pensar. Pensemos en Oaxaca tan solo. No nos puede extrañar que Oaxaca piense distinto, cuando el 90-95% de la propiedad en Oaxaca es comunal.
Entonces una persona que vive en un lugar donde la propiedad es comunal, pues piensa muy diferente a una persona que vive en una metrópolis en donde tiene toda una visión competitiva, moderna del mundo y de la sociedad. No sé si ustedes cuando han viajado a Oaxaca, platican con el que está cuidando la iglesia y es un mayordomo que lo nombraron mayordomo y lleva ahí ya su último mes de los 2 años que estuvo ahí cuidando la iglesia y sus santitos sin sueldo. O si los fines de semana ven a toda la gente trabajando en tequio. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esas diferencias que tiene el país y la educación tiene también que corresponder a las realidades de cada una de las regiones. Una de las cosas que estamos incorporando en esta propuesta de iniciativa de reforma constitucional es precisamente que la educación tenga una base nacional, como debe de ser, todos somos mexicanos, pero también tenga componentes regionales. Entonces eso le da una gran diferenciación. Y con respecto a la ciencia, una de las preguntas que nos estamos haciendo para la educación superior es que la educación superior también empiece a involucrarse en resolver problemas nacionales de manera cada vez más comprometida. O sea, que tengamos instituciones de educación superior que empiecen a pensar en México, en su territorio, en su población y cómo resolver los problemas, además de todo lo demás que ya están desarrollando. En cuanto a la cooperación público-privada y social, yo agregaría uno de los temas fundamentales de la educación media superior es la educación dual, y para eso tenemos que vincular cada vez más a las empresas con las universidades para que esta enseñanza sea realmente significativa y sea algo que a las personas les ayude a encontrar un empleo en el entorno en donde estudian y viven, que se capaciten para tener un desarrollo de competencias y habilidades que el mexicano las tiene naturalmente. O sea, yo estoy muy de acuerdo en que se dice que el mexicano es muy trabajador, pero además de trabajador, es sumamente creativo y sumamente innovador. Si no, no estarían en México tantas empresas como estamos viendo extranjeras, ¿no? Y sobre el tema de la construcción, se rigidizaron mucho las normas del INIFED, que es el Instituto Nacional de Infraestructura Física de las Escuelas, para que exclusivamente constructoras puedan construir las escuelas. Y estamos viendo precisamente cómo darle mayor participación a las comunidades en la construcción de las escuelas para utilizar mayormente también materiales locales y para que cuando se construyan las escuelas también haya una derrama local. Hay pues muchos esfuerzos de personas que lo hacen con enorme profesionalismo. Aquí tenemos varios ejemplos de empresas que han trabajado en esa construcción de vivienda, de escuelas, a través de sistemas seguros y a través de sistemas participativos. Y creo que eso es algo que es importante impulsar, porque también se les enseña a una técnica que después les ayuda a crecer, no solo a hacer la escuela, sino después a crecerla y mantenerla. Entonces, definitivamente sí, el INIFED está estudiando esa digamos que ruta para que en lugares en donde lo amerite se pueda tener la participación social en la construcción de las escuelas. 2 preguntas más, por favor. Sí. Buenas noches. No, mi nombre es Fernando Sentí. Es una pregunta rápida, creo que todo el mundo quiere ir a cerrar. Kaoru Ishikawa decía que lo que no se podía medir no se podía mejorar.
el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hace unos días que la evaluación de los maestros no era necesaria. ¿Qué piensan hacer con la evaluación de los maestros y el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación? Precisamente decíamos que los maestros tienen vocación de evaluar y evaluarse. La evaluación entre pares se da todos los meses. Seguramente muchos hombres aquí no lo saben, pero las mujeres todas lo saben, que una vez al mes, los viernes, los niños no van a clases porque hay un consejo técnico escolar, que es precisamente la evaluación entre los maestros de cómo va la ruta de la escuela. Hace un momento decía yo que la evaluación que se va a dar es una evaluación diagnóstica, que tenemos todo un sistema de mejora continua que se va a crear, precisamente un organismo que se llama Mejora Continua de la Educación, que se basa precisamente en la evaluación diagnóstica. El señor presidente se refería a lo que los maestros llaman la evaluación punitiva, que fue la evaluación en donde a los maestros, digamos que se les vinculó la evaluación con la estabilidad laboral y que fue muy perniciosa. Y fue tan perniciosa que no sé si escuchó usted el ejemplo que puse de Michoacán, y les puedo decir de otros 8 o 9 estados, en donde el propio gobierno permitió que no hubiera evaluación y a las personas que no se evaluaban les daban sus plazas por honorarios para que no quedara registrado como plaza educativa. Entonces lo que queremos hacer es las cosas bien, negociadas con las maestras, con los maestros, con los padres de familia, con los sindicatos, para que sea un acuerdo educativo que se pueda aplicar. De nada sirve tener una ley que no se aplique. Entonces sí va a haber una evaluación que además se va a utilizar para la actualización y la capacitación magisterial, que es lo que demuestra que puede elevarse la calidad educativa cuando tenemos mejores maestros mejor preparados. La buena noticia es que los primeros que quieren prepararse son los propios maestros. Yo los invito a que seguramente mucha gente se queda con preguntas. Esteban, ¿dónde te pueden escribir o hacer las preguntas, o al final de algún correo o de alguna manera para acercarse y que la gente presente no se quede con las inquietudes por razones de tiempo? Pues si alguien quiere comprometerse con la educación pública, yo les diría que hay 2 proyectos muy importantes. Uno es la educación normal. La educación más abandonada de México es la educación para nuestros propios maestros. Un muchacho que quiere ser maestro entra a una normal. Y en vez de ser la prioridad tener mejores maestros, capacitarlos más, tener las mejores instalaciones, son las escuelas más abandonadas. Entonces, los que quieran participar en la educación normal, en todo lo que esto significa, me daría mucho gusto trabajar con ustedes. Y lo otro es algo que hablábamos ahorita, de las diferencias que hay regionales de la educación. El 48% de las escuelas mexicanas son multigrado. Esto quiere decir que un solo maestro da clase a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Y son escuelas muy chiquitas, de 20 alumnos, 12 alumnos, 30 alumnos. Entonces, una de las cosas que queremos hacer, y ya lo empezamos, de hecho el viernes pasado inauguramos una escuela en Piedra Hincada, Puebla. Juntamos 15 escuelas que estaban regadas en una sola, pero las 15 escuelas eran cuartos, ¿no? En realidad. Y la escuela donde se fueron los niños de manera voluntaria y las niñas tiene cancha de fútbol, tiene aula de cómputo, tiene cocina, tiene comedor, tiene todo. Es un poquito como tus aulas. Entonces, si logramos reducir esas escuelas, que son en realidad escuelas muy pobres, y hacer escuelas completas y hacer escuelas con buena infraestructura en las zonas más pobres del país, vamos a levantar de una manera sorprendente a nuestra educación, porque el peso invertido mejor es el peso en las zonas más pobres del país. Y las niñas y los niños que ven esa oportunidad se desarrollan de una manera impresionante. Ya sé que tienen hambre,
pero quiero ponerles algo. Es un concierto de Tchaikovsky, dura nada más media hora, para que vean lo que es el talento de los mexicanos. Estos niños no sabían tocar hacía 3 años, y cuando los escuchó Bill Clinton, dijo: ahora tengo un ejemplo para toda mi vida de que el talento está distribuido uniformemente en el mundo, las oportunidades no. Entonces, demos oportunidades, creemos oportunidades, que el talento por sí solo va a florecer. Señoras y señores, espero que de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo llegamos con un gran líder, un aplauso enorme para Esteban y gratitud a por México. Gracias. No me regalen mi contacto aquí, Andrés. Si realmente les interesa, les voy a dar mi celular. Es el 55 77 980 979. Muchas gracias. Gracias, secretario. Gracias. Miren qué interesante. Gracias, Andrés, que tú eres una enorme facilitadora del diálogo. Pues ahí están todas las dudas. No se vayan, que ya vamos a empezar a cenar. Gracias, gracias, secretario. Pues ahí están los temas en la mesa. Aprendizaje colaborativo, el posgrado, los docentes, las normales, la evaluación, punitivo-formativa, la federalización, el futuro de las escuelas de CONAPE. Antes de despedirme, me gustaría mucho que en honor de quienes hacen las cosas bien y en honor de quienes pelean por una buena educación y una buena formación, me gustaría, señor secretario, si pudiera acompañarnos y Carla Marcini para dar el premio al empresario del año, Elías Cavalli, de Bueno, antes que nada, gracias, Elías, de verdad, por todo el apoyo que has dado a Fundación por México. Y bueno, esta es la primera vez, porque es nuestra primera cena de gala, que vamos a dar el premio o el reconocimiento al empresario por México, para que sea ejemplo de lo que deberían estar haciendo todos los empresarios en el país. Así que felicidades, Elías Cavalli. Muchas gracias. Nos dejamos cenar, nos dejamos conocerse entre ustedes. La cena está a cargo de Isabela Dorantes, chef. Felicidades por la cena, la chef ejecutiva del Club de Industriales. Y nos dejamos con la música de Salomé